Muy buenas tardes, Dios les bendiga en esta hora. Mi nombre es Johnny Romero y soy de México y estoy ahorita a su servicio para comenzar esta clase. Y la clase se llama Métodos de Estudio Bíblico Personal. Quiero dar primeramente un agradecimiento a mis pastores, a mi pastora Maribel Reyes y a nuestros directores del Instituto INCAM, a nuestro hermano Roberto y a su esposa Margot Vera, por esta oportunidad que me dan para estar delante de ustedes y poder compartirle esta palabra, esta clase. Así que en esta hora, pues vamos a comenzar dándole gracias a Dios, vamos a orar para que sea su Espíritu Santo el que nos dirija en este momento. Bendito Dios y buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, y eres un Dios de propósito. Y hoy, Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo primeramente que es por tu gracia, que es por tu favor, que es por tu misericordia, Señor. Y estamos también aquí porque es tu propósito, bendito Dios, el querer, Señor, nosotros estudiar tu palabra. Tú nos estás haciendo un llamado, Señor, a cada estudiante, a cada alumno, Dios de los cielos, que se ha enlistado para ser esos discípulos de Jesús, para que ellos, Señor, ellos han sentido tu llamado porque saben que quieren, Señor, aparecerse a Jesús. Y por eso en esta hora yo te pido que abras, Señor, su entendimiento, que alumbres, Señor, su entendimiento para que podamos estudiar tu palabra, para que podamos Señor, comprender, Señor, las riquezas, Señor, que están escondidas en tu palabra. Guíanos, danos sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Les damos la bienvenida a cada uno de los que nos acompañan aquí en esta clase, que se encuentran aquí en este lugar, y también a los que nos miran por los diferentes medios sociales. Sean bienvenidos. Pero primero que nada, pues yo quiero preguntarle si usted considera que es importante estudiar la palabra de Dios. Yo tuve un tiempo de juventud en donde el Señor estaba obrando en mi vida, y pero había una inquietud en mi corazón. Hace varias semanas que me dieron la oportunidad de compartir una predicación aquí en la iglesia, y yo les di mi testimonio de cómo Dios estaba obrando en mi corazón a pesar de que yo no conocía del Señor, a pesar de que yo no tenía ni siquiera ningún conocimiento acerca de las cosas de Dios. Pero yo me acuerdo que muy de pequeño salía con mi padre a trabajar allá en nuestro país, en México, y yo me acercaba a un grupo de gente que se aglomeraba porque escuchaban a ciertos predicadores, y algo como que a mí me jalaba, y yo me acercaba y ponía mucha atención. Entonces, porque era un llamado de parte de Dios a que yo tenía que estudiar su palabra, yo tenía que conocerle, porque Dios, ese es el deseo de Dios, de que nosotros, los que no habíamos conocido a Dios, los que no habíamos conocido su palabra, un día le conozcamos. Entonces, ahora estoy delante de ustedes, y yo puedo mirar la mano de Dios y puedo comprender que Dios está dispuesto a cumplir su palabra, y está dispuesto a llevarme por diferentes caminos, por caminos que solamente Él conoce. Y yo sé que cada uno de ustedes también Dios le está poniendo una inquietud en su corazón para estudiar la palabra. Amén. Hoy en día, si usted puede mirar el trasfondo de la iglesia, si usted puede discernir, la mayoría de cristianos llevan una vida una vida donde es muy difícil poder estudiar la palabra de Dios, donde se les hace muy difícil estudiar la palabra de Dios. Durante todos mis años que he estado en esta iglesia, hemos visto diferentes movimientos, hemos pasado por transiciones, hemos visto cómo gente llega, gente se va,
hemos visto cómo gente se ha levantado para predicar la palabra de Dios. Muchas de estas personas quisieron correr muy rápido y terminaron pues cayéndose, deslizándose, tropezaron. Muchos se mantienen en pie. Entonces, lo que yo quiero en esta hora compartirles es que usted, pase lo que pase, si usted tiene el llamado de Dios, usted tiene que pararse firme y agarrarse de las manos del Señor, agarrarse de sus promesas para que usted siga adelante y usted un día pueda estar en una posición como en la que estoy yo ahorita. Y esto solamente es el comienzo. Yo sé que Dios quiere usar su vida, Dios quiere usarle a usted. Déjeme decirle que no todos se atreven o no todos aceptan el llamado de Dios a estudiar la palabra de Dios, a prepararse. Y si usted se está preparando es porque Dios tiene un llamado muy grande para su vida. Como le digo, Dios le hace ese llamado a todos. En el libro de Romanos dice que todos somos llamados a ser de Jesucristo. Y en ese llamado van a haber otro tipo de llamados en donde Dios lo va a llamar a usted a ser un ministro de la palabra, quizás a ser alguien que sirva en la iglesia en una área. Y quizás ahorita ya usted lo está haciendo, está sirviendo en algún área de la iglesia. Entonces, vamos a comenzar estudiando este libro, esta clase, esta materia, y vamos a mirar la importancia, por qué necesitamos llevar un método de estudio bíblico en nuestras vidas. Dios nos está llamando que no solamente leamos la palabra. Dios quiere que la leamos, pero también que nosotros aprendamos a aplicarla. Entonces, yo quiero así rápidamente, si usted ya leyó su libro, vamos a ir un poquito rápido. Entonces, hay una exigencia del discípulo, y esta exigencia incluye un llamado a los hombres y mujeres a comprometerse. Tenemos que comprometernos a estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Dice la escritura ahí en el libro de Mateo, porque no solo de pan vivirá el hombre. No sé si alcanzan a leer ahí el cuadro pequeñito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí en su libro también está un texto que nos dice que si nosotros queremos ser realmente discípulos de Jesús, tenemos que nutrirnos con regularidad de la palabra de Dios. Explico, no puede haber un discípulo de Jesús si nosotros no nos nutrimos con regularidad de la palabra de Dios. Es nuestro alimento, esa tiene que ser nuestro llamado, es algo que el Señor nos exige, es algo que Dios quiere que nosotros nos comprometamos, y va a ser de la manera en que nosotros leemos la palabra de Dios, en cómo nosotros vamos a ir creciendo en nuestra comunión con el Señor. Ahí dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, 31 y 32, dice la palabra de Dios: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Alguna vez usted ha visto a algún predicador y usted se queda así de la manera como el predicador empieza a desarrollar su sermón usando los textos y empieza a desarrollarlo de tal manera que usted se queda así sorprendido de cómo es que este predicador pudo interpretar de esa manera un versículo, y tú te quedas así asombrado porque dices, ¿cómo le hizo? ¿Cómo yo a veces he leído cierto pasaje de la escritura y nunca pude mirar eso? A mí me ha pasado muchas veces. También me ha pasado muchas veces de que escuchando a los predicadores puedo casi ir imaginarme lo que ellos están por decir. ¿Por qué? Porque simplemente Dios te está confirmando algo que tú ya aprendiste en tu vida diaria, en tu estudiar, en tu devocional. Cuando tú estudias, cuando tú te comprometes a estudiar la palabra de Dios porque quieres agradar a Dios, quieres ser como Jesús,
Dios te empieza a dar la iluminación, Dios te empieza a mostrar los tesoros que están escondidos en la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas a un predicador, simplemente el predicador te confirma algo que el Señor ya te enseñó. Amén. ¿Alguien le ha pasado? Ahorita estamos en el principio, en la página 8. Entonces hay un personaje que vamos a mirar. Dice, crecemos como discípulos mediante la búsqueda en la palabra de Dios como hábito de vida y una constante aplicación a nuestro diario vivir. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de lo que Dios quiere en cuestión a la aplicación de la palabra de Dios. Este personaje así como que me llamó la atención porque dice que leyó la Biblia más de 200 veces en toda su vida cristiana. Yo no sé cuántas veces usted la ha leído, pero déjeme decirle que una vez no es suficiente. Tenemos que seguir leyendo porque Dios puede seguir nutriendo nuestro espíritu, nuestro corazón, y vamos a seguir creciendo, y aparte Dios nos va a ir mostrando también cada vez más. Usted va a leer un texto al principio de su carrera cristiana. A lo mejor aquí todos ya llevan algún tiempo de que se convirtieron a Jesús, y usted ha leído la palabra y como lo dijimos hace rato, hasta cierto punto Dios le ha mostrado un poco de lo que quiere Él hablarnos, de lo que Él quiere enseñarnos, pero cuando usted la vuelve a leer otra vez, empieza a mirar otra manera de lo que Dios trata de enseñarnos. Amén. Tiene varias aplicaciones, puede aplicarlas en su vida. Entonces este personaje se llama George Mueller, y ahí está la fecha de su nacimiento en el 1805 y muere en el 1898. Dice que fue el director de una cadena de orfanatos en Bristol, Inglaterra. Durante el siglo XIX dice que fue un hombre de fe y oración. Dice que fue lo que lo convirtió en ese hombre. Ya me pasé aquí. Ahí dice, durante toda su vida leyó la Biblia más de 200 veces y más de la mitad de sus lecturas las realizó de rodillas. ¿Cuántos de ustedes ha orado con la Biblia en sus manos de rodillas? Déjeme decirle que no hay mejor manera de cómo Dios nos empieza a hablar cuando nosotros en oración le pedimos que nos dé entendimiento acerca de su palabra. Entonces, así como él, hay muchos otros ejemplos durante el transcurrir de la iglesia. Ha habido gentes que Dios los ha levantado, que han escrito muchos libros. ¿Para qué? Para que usted y yo a final de cuentas no nos cueste tanto trabajo. Mas sin embargo, pues parece ser que todavía le cuesta trabajo al cristiano promedio meterse a estudiar la palabra de Dios. Lo tiene que hacer porque no hay otra manera. Dios nos está llamando, Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra, porque como lo miramos es de esa manera en cómo nosotros nos vamos a parecer más a Jesús. Ahí en la página 9 dice que Pablo nos da 2 razones por las que debemos conocer las Escrituras. La primera dice que podamos llegar a conocer a Jesucristo y recibir la salvación que nos ofrece. La segunda dice que nos ayuda a crecer espiritualmente. Dice, y nos capacita para cualquier cosa que Dios quiere que hagamos. Casi al final de su ministerio, del ministerio de Jesús, los líderes judíos intentaban atrapar a Jesús. ¿De qué manera querían ellos acusarle? Porque ellos sentían envidia, sentían celos de Jesús, que él había venido, y los sacerdotes y los escribas y todos aquellos que se decían llamarse los maestros de la ley, veían cómo Jesús los seguían las multitudes. Y si usted ha leído la Biblia, dice en ciertos pasajes que él enseñaba como quien tiene autoridad, dice, no como los escribas. Cuando Jesús hablaba, la gente ponía atención. Entonces ellos quisieron atraparlo en alguna
aquí lo hicieron que quisieron hacerlo caer en alguna respuesta que él pudiera dar, mas sin embargo todas las respuestas que él dio a los que trataban de hacerlo caer, les daba una respuesta en la cual los dejaba callados. Si usted se acuerda de alguna de ellas, cuando vienen y le preguntan de quién es si era lícito dar los impuestos a César. Entonces, en la sabiduría de Jesús, usted ya sabe lo que él hizo. Le pidió una moneda al que lo estaba acusando y le dijo, muéstrame un denario, muéstrame esa moneda. ¿Y qué hizo? Le dieron la moneda y se la enseñó. ¿De quién es esta moneda? ¿O quién es el que aparece en esta moneda? Pues César. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, y nunca pudieron hallarlo en ninguna falta. Aquí dice también, hay dos causas básicas de las falsas doctrinas o errores por las cuales a la gente dice no quiere estudiar. La primera dice, la gente abandona las bases doctrinales porque no conoce ni la Biblia ni el poder de Dios. Aquí, entonces, cuando estos líderes le hicieron una pregunta, le preguntaron, ustedes están, y él les contestó, ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, que Dios quiere que nosotros conozcamos lo que dicen las Escrituras. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de por qué el cristiano se le hace muy difícil leer la palabra de Dios. El cristiano promedio, yo estoy hablando del cristiano promedio. Yo sé que usted es un hombre, una mujer de Dios que se ha comprometido con Dios y con las Sagradas Escrituras. Dice, en una tarde normal, el promedio de los cristianos se sienta a ver la televisión más de 3 horas. Y aquí, cuando escribieron el libro, todavía no estaba de moda lo que está hoy en día, lo que son las plataformas sociales, la tecnología. Entonces ahí podemos incluir hoy en día que a lo mejor ya la tecnología reemplazó la televisión y ahora lo que se dedican a hacer es estar en el teléfono. Yo no digo que sea malo, porque la tecnología y son recursos que están a nuestra disposición, pero también tenemos que tener cuidado, porque si no les damos un buen uso, pues nos van a distraer y vamos a pasar a ser parte del promedio. Y Dios no quiere que nosotros seamos del promedio, de que pasemos más de 3 horas viendo un dispositivo, un video quizás en YouTube. Como le digo, esto no está de malo, pero tenemos que ser sabios y ocupar bien nuestro tiempo en qué estamos que estamos viendo en la televisión o en la tecnología, como en nuestros celulares. Hoy en día es muy fácil accesar al internet. Yo me acuerdo que no hace ni menos de 10 años, ¿verdad? Todavía no había esa accesibilidad. Era muy difícil que la gente pudiera tener internet. Ahora con los teléfonos, tú ya pagas bien barato tu plan y ya tienes servicio ilimitado, y ahora sí, como dicen, a surfear, como dice la chaviza, como dijo. Entonces, dice, no es de sorprenderse que haya tanta inmadurez espiritual. Entonces, como yo le vuelvo a decir, hay mucha inmadurez y también hay mucha insensibilidad al llamado de Dios. Hay mucha insensibilidad a la presencia de Dios. Ya nosotros queremos que todo se haga tecnológicamente, y como le digo, yo no estoy en contra de la tecnología. Ustedes estamos usando hoy la tecnología para poder transmitir estas enseñanzas, para poder transmitir la palabra de Dios. Usamos la tecnología para alcanzar a lo mejor quizás a personas que no podemos alcanzar, pero por medio de la tecnología podemos llegar hasta ahí, hasta la puerta de sus hogares, y enseñarles y decirles que Dios quiere que lo conozcamos a Él, que conozcamos más lo que dice la palabra de Dios. Y entonces hay mucha insensibilidad, como le digo, al llamado de Dios, a
palabra de Dios y también a su presencia. Venimos a los cultos y en lugar de nosotros estar metidos con Dios, ya no estamos en el teléfono. Quizás muchas personas están en el teléfono revisando sus mensajes, chateando, qué sé yo, y todo eso ha venido a ser un estorbo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: pero tú sigue firme en lo que aprendiste y de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe. Eso lo puede encontrar usted ahí en el libro de Efesios, de Timoteo. Entonces, y también dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Este está en el libro de Timoteo. Si quiere usted ir a su Biblia, si trae su Biblia o como estamos hablando, puede usar su teléfono también. Y vamos a leer lo que dice en la otra versión, la versión Reina Valera. Así que me pasen. Y ahí está lo que estábamos viendo, que cuando estos fariseos y los maestros de la ley le estaban preguntando a Jesús acerca de algo que ellos esperaban una respuesta incorrecta, y Jesús les contestó de una manera muy, muy sabia. También hay una palabra que Pablo le dijo a Timoteo, que tenemos que ser obreros que se presenten ante Dios preparados. Dice que usan bien la palabra de verdad. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted sabe cuál es el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra? Si tiene alguna pregunta, lo puede hacer al final de la clase, así que escríbala para que no se le olvide, y vamos a estar contestando ahí alguna de sus preguntas. Okay, vamos a mirar acerca de lo que decía Howard Hendricks. Señala 3 etapas en las actitudes hacia el estudio bíblico. La primera es la etapa del aceite de ricino. No sé cuántos de ustedes pasaron por esta etapa. Yo creo que todos, o a lo mejor algunos todavía estamos ahí, ¿verdad? Pero dice, es cuando estudia la Biblia porque sabe que es bueno para usted, pero no le produce mucho gozo hacerlo. Y también tenemos la segunda, que es la etapa del cereal, que es cuando usted estudia la Biblia y le resulta seco y poco interesante, pero sabe que es nutritivo. Yo sé que muchas de las veces casi no nos gusta ese tipo de comidas, pero por lo mismo de que te la comes y después, como dice ahí, resulta un poquito seco. Hay mucha gente que sí le agrada. A mí casi no soy muy dado a comer cereal,
cuando estaba más joven y no estaba casado, no tenía quien me cocinara, pues casi que ese era uno de mis alimentos. Entonces, pues no me quedaba otra, pero ya que estoy casado, pues ya me cocinan. Entonces viene la tercera etapa, que es la de fresas con crema. Es como cuando usted se come un bistec. Entonces ahí usted se come el bistec con mucho gozo y porque le causa satisfacción. Pero aquí dice que fresas con crema, casi que es como, aquí es más como las damas que les gustan más los postres, el pastelito, las fresas con crema, y así debe de ser. Es la tercera etapa en donde supuestamente la mayoría de cristianos que ya llevan un buen tiempo en su relación con Dios, es como ellos deben de sentir el estudio de la palabra de Dios como un postre. ¿Cuántos tienen como un postre la palabra de Dios? Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿se le hace deleitoso? ¿O amén, se le hace que quiere más? La palabra nos enseña que cuando usted se empieza a meter en la palabra de Dios va a despertar en usted un hambre. Cuando usted provoca que es como cuando usted come. Yo no sé si usted ha pasado por esa situación. Usted come, ya se llenó, pero dice, voy a comer otro poquito más. Y es algo que le gusta, algo que está delicioso, que hace eso, que su estómago se extienda, su estómago es flexible, pero su estómago se extiende, y a la larga, cuando usted de poquito en poquito le va dando de más, usted ya se llenó, pero dice, quiero otro poquito más, a la siguiente vez ese poquito más se convierte en lo doble, y otro poquito más, y otro poquito más, y la gente llega a llegar a la posición o al estado de que se está volviendo una persona con un problema de sobrepeso, porque se está exagerando en su comer, y cae quizás muchos caen en el pecado de la gula, pero eso provoca que tú le das algo a tu estómago y te va a pedir más, y le das más y le das más y te va a seguir pidiendo más. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, y al principio, como lo dice en esas etapas, ¿quién de nosotros cuando se convirtió a Jesús leía la palabra automáticamente? Nos costaba también. Porque también es una lucha, pero más sin embargo, Dios que es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios de propósitos, entonces Él nos va llevando de su mano, y Él va poniendo en nuestro corazón que tenemos que estudiar, que leer, que tenemos que leer la palabra de Dios. Y usted en la iglesia también, sus pastores, sus maestros en el discipulado, siempre le van a estar diciendo, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que nutrirte con la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento diario. Y nosotros pues ahí como podemos vamos leyendo la palabra de Dios. Pero también yo sé que muchas de las veces, como lo dije al principio, si tú has escuchado y reconoces que tienes un llamado de parte de Dios, tú empiezas a meterte con Dios, y Dios te empieza a dar más hambre y más hambre de su palabra. Entonces es algo que nosotros vamos a ir desarrollando también con el tiempo, y nosotros nos volvemos a estudiosos de la palabra de Dios. Digo estudiosos porque en nuestro propio entendimiento empezamos a estudiar la palabra de Dios, hasta que no es que tomas una clase de discipulado, cuando tú ya empiezas a tomar un poquito de conocimiento acerca de cómo estudiar. Y en este caso es por eso que estamos hoy estudiando, hoy tomando esta clase, porque no solamente queremos decirte tienes que leer la palabra de Dios, sino que te vamos a decir cómo lo puedes hacer. Te vamos a enseñar, y a través de esta clase tenemos el apoyo de este libro y de otros apoyos que vamos a estar dándoles aquí. Hay muchos recursos que nos van a ayudar a estudiar a la palabra de Dios de una manera sistemática. Ya no te vamos a decir hazlo, tienes que hacerlo, no, sino vamos a ir de la mano del libro, y vamos a
vamos a ponerlo a la práctica, cómo llevar a cabo estos métodos de estudio, que es lo que es como se llama nuestra clase. Amén. Entonces, hasta que estemos en esa posición de querer leer la palabra de Dios como si fuera el manjar más delicioso que pueda estar delante de nosotros. Entonces, aquí dice, el propósito de este libro es enseñarle cómo desenterrar los tesoros de la palabra de Dios. Dijimos, hay un propósito muy importante, el por qué que Dios quiere que nosotros leamos la palabra de Dios. Y aquí ya lo leímos hace rato. El peor enemigo del estudio bíblico tal vez sea la televisión. Tal vez. Ahorita hay más cosas como los teléfonos celulares y las plataformas digitales, sociales. Y aquí está hablando, si usted es un estadounidense promedio de 18 años, a lo largo de su vida ha acumulado, dice, alrededor de 18,000 horas viendo televisión. Y ahorita yo me estoy dando cuenta porque con mis niños están, ¿cómo se dice? Se están familiarizando, y aunque estén viendo solamente un canal que supuestamente es educativo, como quiera, eso hace que ellos se apeguen más a la televisión. Entonces es ahí yo como padres tengo que empezar a establecer límites, porque si bien aunque sean educativos, pero también tienen la otra contraparte que va a hacer que ellos estén dependiendo mucho más de la televisión para aprender ciertas cosas, cuando también es necesario también enseñarle lo espiritual. Entonces yo en un tiempo estuve batallando mucho con la televisión, y como le dije hace un momento, después de que salieron los celulares, yo me puse un límite y nunca quise acceder a usar un teléfono de más alta tecnología. Yo estaba usando un teléfono de esos antiguitos, porque decía, y yo reconocía que una vez que yo accediera a uno de esos teléfonos, y no es que no pudiera acceder, porque estamos en este país donde gracias a Dios hay mucha accesibilidad, hay un poder de adquisición muy grande. Aquí tú puedes acceder lo que quieras, puedes comprarte lo que quieras, si trabajas, ¿verdad? Porque si no, pues tampoco. Entonces, yo dije no, yo me propuse a no adquirir un tipo de aparato en el cual yo sabía que me iba a ser un estorbo y después me iba a robar el tiempo. Y más sin embargo se llegó el día y tomé esa decisión, porque yo quería usarlo también para poder llevar a cabo mis tareas, mis proyectos, no solamente en la enseñanza, sino también como todos saben, soy parte del ministerio del grupo de alabanza, y también hay un deseo en mi corazón también, el de poder escribir canciones para Dios, el poder que a través de esas canciones el pueblo de Dios pueda entrar en la presencia de Dios. Entonces dije, yo necesito de ese tipo de aparatos. Entonces yo me vi en la necesidad, no tanto como que me vi en la necesidad, pero yo accedí a ese tipo de aparatos porque quería hacer ese tipo de cosas. Y pregúnteme qué he hecho con estos aparatos. Entonces, si uno no es cuidadoso, se puede desviar. Entonces te empiezan a robar el tiempo. Y si usted puede mirar, este aparato lo compré y no le he dado mucho uso. Yo sabía que lo tenía que comprar. ¿Para qué? Para lo que le estoy diciendo. Quería componer canciones, arreglarlas, ponerle música y después compartirlas con el pueblo, para que el pueblo pueda ser bendecido y pueda entrar en la presencia de Dios. Entonces estoy volviendo a hacer ajustes en mi estilo de vida. Estoy luchando con no usar mucho ya la tecnología para otros medios o para otros fines. Es muy difícil, cuesta mucho trabajo, pero sí se puede lograr. Entonces es uno de mis metas, el poder enderezar mi caminar con Dios en cuestión de cómo usamos nuestros recursos, en este caso la tecnología. Entonces, pero la tecnología es buena, lo que es malo es cuando tú no le das un buen uso.
Entonces dice ahí que 18,000 horas, así que si usted no sé cuánto tiempo pasa en los dispositivos, ah, eso es lo que va al final de cuentas, esos son los años que va usted a acumular viendo, viendo la televisión. Casi, como le digo, casi ya nadie mira la televisión, ¿verdad? Muy pocos ven la televisión ya hoy en día. Entonces aquí el secreto del estudio bíblico dinámico es saber hacer las preguntas adecuadas, las preguntas correctas. Un estudiante bíblico serio empieza a ordenar lo que ha descubierto con las verdades bíblicas y esto se hace mediante referencias cruzadas. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito más, que esto es muy importante, muy interesante. Dice, yo quiero que si usted toma notas y si no, usted vuelve a mirar la grabación, pero tiene que ser un estudiante, como le digo, aplicado, y válgase la redundancia aquí, aplicado, aplicación, tiene que tomar notas, porque cuando usted toma notas, usted logra captar un mayor porcentaje del conocimiento de lo que se comparte en una conferencia, en una clase, porque muchas de las veces nosotros queremos solamente usar nuestra memoria, y la memoria pues esa es traicionera, nosotros se nos pueden borrar las cosas. Había un maestro que nos decía que más vale una pluma y un papel que una mente privilegiada, porque la mente se le olvida a uno. Si no estamos en constante desarrollo y uso de la memoria, se atrofia. Usted sabe que la memoria se atrofia también. La memoria es un músculo, si usted no lo desarrolla, pues se vuelve inservible la memoria y ya no se acuerda. Y entonces aquí esta definición o esta frase, yo quiero que usted lo guarde muy en su corazón, muy en su mente, porque ese es el final, esa es la meta final del estudio bíblico. Y aquí está hablando de un estudio dinámico. Estudio bíblico dinámico es la aplicación, no solo la interpretación. Este es el propósito por el cual estamos llevando a cabo esta materia, el que nosotros podamos aplicar lo que dice la palabra de Dios. Esté consciente que Dios quiere que nosotros, antes de que nosotros podamos conocerlo, la interpretación de la palabra de Dios es qué es lo que vamos a hacer con lo que estamos aprendiendo, es la aplicación. Usted no tenga en mente que quiere estudiar porque pues quiere un día ser maestro o quiere que la gente sepa que usted sabe mucho. Ese no es el propósito. Por eso yo le preguntaba hace unos instantes, ¿qué es lo que lo está motivando a usted a tomar estas clases? ¿Qué es lo que lo está motivando a usted el querer estudiar la palabra de Dios? Hay una materia, no sé si ya la miraron aquí ustedes en este nivel de income, pero se llama hermenéutica, y esa sí trata específicamente de cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted no lo ha visto, pues se va a llegar el momento en que usted tenga que tomar esa clase y para que usted sepa cómo interpretar la palabra de Dios. Entonces, porque la palabra de Dios está escrita de diferentes maneras, y no quiero entrar en materia acerca de las diferentes maneras en cómo se escribió la Biblia. Nomás les voy a hacer mención que hay una manera que se le conoce, que es la simbólica, la profética y la literal. Literal es lo que dice la palabra, es exactamente lo que quiere decir. Así como si yo digo, el perro fue y lamió el agua. Eso es lo que quiere decir. Si así dice la palabra, el perro fue y lamió el agua, y si lo interpretamos en un lenguaje literal, eso es lo que vas a interpretar, que fue un perro y lamió el agua. Pero si te lo está hablando en una manera simbólica, el perro fue y lamió el agua, te está dando a entender otra cosa. No quiere decir que era un perro literal, sino que está dando a entender un tipo de personaje que lleva ciertas características que tiene un perro, ¿me explico? Y fue a tomar agua, o puede ser algo simbólico.
Entonces, o el profético, que está haciendo algo, está dando un mensaje profético. Entonces, eso es lo que habla la hermenéutica. Entonces, pero nosotros nos vamos a basar en cómo estudiar la Biblia de una manera dinámica, sistemática, y que podamos, ¿qué? Aplicar la palabra de Dios. Entonces, esto va a ser muy, muy, muy importante, que puedas aplicar la palabra de Dios. Dice, no debemos pasar por alto ningún pasaje o sección de la Biblia, porque el Antiguo Testamento, dice, es tanto palabra de Dios como el Nuevo. ¿Qué significa? Que pues, tenemos que leer toda la palabra desde el principio hasta el final. Así como este personaje que se llamaba, ¿cómo? Greg Mueller, que la leyó, ¿cuántas? 200 veces. ¿Cuál es su meta? ¿Usted cuántas veces usted la quiere leer? A lo mejor no como él, a lo mejor más, ¿verdad? Unas 400 veces. O por lo menos una vez al año, cuando usted, ¿cuántos años quiere vivir? Otros 40 años, 40 veces va a ser más, ¿verdad? Yo creo que son poquitas, ¿no? Bueno, aunque por lo menos que fuera eso es ese es el plan, de que leamos. Hay un plan de estudio, de lectura bíblica aquí en la iglesia, que por lo menos tiene que leerla una vez al año. Entonces yo no sé de aquí en adelante cuántos años usted quiera vivir, y si lo lee una vez al año, ese va a ser la cantidad de veces que usted va a leer. Sin embargo, si usted es jovencito y quiere leer la Biblia una vez al año, pues la va a leer más porque está jovencito, ¿verdad? Pero los que ya están más grandes, pues nos queda muy poco. Pero podemos leerla más de las veces que queramos. No hay un límite. Dios no te está diciendo tienes que leerla 1000 veces. No, Dios quiere que tú la leas, que la conozcas, y sobre todo que la apliques a tu vida. Dice, en la actualidad es mucha la gente que no sabe gran cosa del Antiguo Testamento. Dice, podría ser motivo de llegar al cielo y que Sofonías les pregunte, ¿te gustó mi libro? ¿Ustedes a quiénes saben quién es Sofonías? Sofonías fue un profeta. Entonces ahorita no estamos abiertos a las preguntas. Al final, si quiere preguntar, como le vuelvo a repetir, puede anotar sus preguntas en su cuaderno y los puede hacer al final. Ahí está el texto que quería yo leerles. Es el libro de Timoteo, en el capítulo 3, segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. No sé, me debería de comprar una Biblia más chiquita, digo más grande. Se me hizo difícil encontrar ese texto. Yo también quisiera recomendarles que cuando usted lea la Biblia delante de sus hijos, use una Biblia física, porque usted va a impactar más hacia el corazón de sus pequeños. Una vez yo lo compartí en una predicación que di, que yo estaba estudiando, y allí usando la tecnología otra vez, ahí en YouTube, mirando una predicación, lo escuché de un predicador. Dice, no tenemos nada en contra de la tecnología, pero cuando tú ves el teléfono, el chiquitín no sabe si estás viendo el Facebook, si estás viendo un video, o qué estarás viendo, pero tus hijos, tus pequeñines están viendo que tú estás en el teléfono, y ellos también van a querer tener un teléfono. Usted sabe, cuando los niños te miran mucho tiempo, dicen, yo también quiero un teléfono, préstame tu teléfono, o qué estás viendo en el teléfono. Pero más sin embargo, si te miran estando ahí sentado en tu sala, en tu recámara, o donde acostumbras leer la Biblia, si te miran leyendo la Biblia físicamente, ellos van a saber que estás leyendo la Biblia, porque no va a ser cualquier libro, no es una revista, no es un periódico, y eso va a causar un gran impacto, porque tú estás haciendo un ejemplo, estás modelando para tus hijos. Entonces, pues yo sí les aconsejo que sigan usando la palabra física, y ya cuando pues tengan por ahí, estén solos, y si no tienen a la mano, pues usen su teléfono, usen la Biblia en audio, que también es recomendable. Pues la pastora nos ha recomendado muchas veces usar también cuando vas en el carro. Si dices, no, pues no puedes estar ahí manejando, pues con el audio tú vas escuchando y te estás nutriendo de la palabra de Dios. Entonces dice ahí 3:16,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Les gusta lo que dice la Biblia? Yo sé que les gusta, sí, les gusta. Si no, no estuvieran aquí, ni yo estuviera aquí tampoco. Así como que decía D. White L. Moody, decía, la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Okay. Aquí estamos hablando de disciplina. Entonces, como dijimos, si queremos ser un discípulo, de ahí viene la palabra de disciplina. La palabra, el discípulo viene de la palabra disciplina, que hay que tener disciplina para estudiar la palabra de Dios. Y aquí nos está instando a que debemos de tomar un tiempo específico. Aquí no es cuando usted tiene su tiempo devocional. Tiene que ser otro tiempo diferente, porque cuando usted toma un devocional, usted es su relación con Dios, usted se mete con Dios ahí en su secreto y ora a Dios y busca y lee la palabra de Dios para que Dios le hable, y de esa manera también puede usted recibir la palabra de Dios o el consejo de Dios. Dice, es conveniente elegir los momentos de mayor lucidez. Y también vamos a mirar que hay un método de estudio bíblico que es parecido al devocional, pero lo vuelvo a repetir, no tiene que tomar el tiempo de su devocional para hacer un método o para llevar a cabo un estudio de ese tipo. Dice, es conveniente elegir los momentos de mayor lucidez. No trate de estudiar cuando está cansado, ni luego de ingerir una comida abundante. Usted ya sabe qué es lo que pasa. Trata de estudiar cuando usted está cansado, pues no va a hacer nada, le va a ganar el sueño. Usted empieza a leer y ya los ojos se le empiezan ahí a cerrar. Y más cuando también acaba de comer. Recuérdese que, y más si ingerimos carbohidratos, déjeme decirle que se le cae como patada de mula, lo noquea, decía ahí un amigo. Dice, no, yo nomás acabo de comer y a dormir, porque si usted no, si nosotros queremos estudiar la palabra de Dios cuando acabamos de comer, pues no vamos a poder, pues vamos a quedarnos dormidos. Como ese señor, mira, así lo mira, así nos vamos a mirar. Ok, entonces esos son los consejos que nos da el autor de este libro. Primero tenemos que para que lo vaya anotando, porque la mayor parte de estos van a estar en son preguntas de examen. Entonces tiene que tener, dice, no trate de estudiar cuando está cansado ni luego de ingerir. La segunda es, tenga lista una libreta de apuntes. Tenemos que a practicarla, a tomar notas, como le digo. Si no, en su mismo libro usted subraye su libro, anote las palabras que no conoce y después investiguelas en un diccionario. Después vamos a estar mirando todo lo que puede hacer en los diferentes métodos de estudio. Dice, consiga las herramientas adecuadas. Así como le digo, en cada uno de los métodos de estudio van a haber obras de consulta que usted puede hacer. El 4, pase un tiempo breve en la oración. Cuando tenga todo eso y antes de que empiece a comenzar su estudio bíblico, usted tiene que comenzar con oración, como siempre, ¿verdad? Que todo lo que hacemos tenemos que comenzar con oración. Dice, también tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestra vida de todo pecado y nos llene de su Espíritu Santo, que debemos estar
llenos del Espíritu Santo. Memorice el Salmo 119:18 que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Decía David: yo tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios, en el verso 125. Okay, aquí vamos a mirar las herramientas que usted va a necesitar. Y yo le digo que va a necesitar porque, como le vuelvo a decir, yo sé que usted ya no es un cristiano promedio. Los cristianos promedios son los que quieren venir nada más el domingo a escuchar la palabra de Dios y nada más. ¿Por qué? Porque sí tienen necesidad de Dios, por eso vienen. Porque ellos reconocieron en su momento que necesitaban de Dios, se arrepintieron, reconocieron que eran pecadores y que necesitan de Dios, necesitan de lo que Dios nos quiere dar, pero no son personas comprometidas que saben que tienen que estudiar. Ellos esperan que alguien le lleve el pan a sus bocas. ¿Me explico? Pero usted es diferente porque usted está yendo por sí mismo a la fuente donde está el pan. Amén. Y más sin embargo, como le digo, el cristiano promedio está esperando que alguien le lleve el pan. Esas personas se le conocen como miembros solamente, pero usted es un discípulo de Jesús. Y el discípulo es el que lleva el pan, el miembro es el que espera que le den el pan. Entonces, es por eso que le estoy diciendo que va a tener que tener hacerse de algunas cuantas de estas herramientas para que usted pueda tener más recursos y pueda estudiar mejor la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra de Dios, como le dije hace unos instantes, está escrita de tres maneras diferentes, y si nosotros recurrimos a estas herramientas se nos va a hacer más fácil entender y lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, o lo que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestro diario vivir. La primera herramienta que se sugiere aquí es una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es donde tiene muchas referencias, dan significados de la palabra, hacen relaciones, hay concordancia de ciertas palabras que están en toda la Biblia, y usted al estudiar estas concordancias usted se va a dar cuenta en qué libros de la palabra se encuentra esa palabra, y va a empezar a hacer relaciones. Usted las lee y usted va a empezar a buscar más definiciones, otra manera de cómo Dios lo está presentando en la palabra de Dios. Y se recomiendan la Biblia de referencia Thompson, de Editorial Vida, la Biblia de Estudio Plena, Editorial Vida, y hay otros Biblias de estudio. Hay unos que se le llama el de arcoíris. No sé cuántos de ustedes conocen este tipo de Biblias. Yo pues tengo varias que ya están todas bien sin pasta, y les di un buen uso ya hace mucho, más que ahorita voy a volver a comprar más. No estamos haciendo promoción de estas Biblias, pero es bueno que usted tenga diferentes también Biblias de otras versiones. Ahí está, varias versiones. ¿Cuántos les gustan leer otras versiones? ¿Les gusta? Hay Biblias para los jóvenes. Hay una que tiene mucha aceptación hoy en día, es la Nueva Versión Internacional. Está la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, y también está ¿cuál dijo usted, hermano? Arcoíris. Hay una también Reina Valera actual. Y una vez pues yo me vino a mi mente, dice, pues yo también voy a hacer una versión de la Biblia. Y pues no es una gran cosa, simplemente vamos a lo que yo ponía en mi corazón es que voy a escribir la palabra como si lo hablamos normalmente, usando términos que la gente pueda conocer, pero es nada más para mi propia biblioteca. He tenido en mi corazón también, no sé cuántos de ustedes, de transcribir la Biblia. O sea, no me refiero a que solamente copiarla de la Biblia a un cuaderno,
porque le vuelvo a repetir, cuando usted hace ese tipo de ejercicios, usted se le va quedando más en su memoria, en su entendimiento, lo que dice la palabra de Dios, cuando la escucha, cuando la lee y cuando la escribe. Entonces, empecé con el libro de Romanos, nomás que pues sí se hace un poquito difícil estar escribiendo ahí. Y tienes que escribir y no te tienes que equivocar, porque ya ve que si te equivocas y luego ya escribiste mal. No sé si ustedes han notado, son errores de impresión, no quiere decir que esté mal la Biblia, pero hay algunas versiones de la Biblia que tienen errores, pero son errores de impresión, no escribieron bien una palabra. Entonces cuando tú ya tienes esa pericia, ese ojo de que no, aquí no escribieron bien, o se comieron una S o algo así, es porque usted está conociendo la palabra de Dios. Entonces usted no va a conocer la palabra de Dios mejor si no la aplica. Ese es el fundamento, ese es lo primordial, y eso es lo que quiero que usted se quede en esta noche, que mientras usted aplique más la palabra de Dios a su vida, usted la va a conocer más. A lo mejor tiempos atrás usted no tenía ningún método de estudio bíblico, o a lo mejor sí lo tiene, pero aquí en esta clase vamos a aprender 12, de los cuales usted va a sacar provecho. Y si usted está aquí es porque yo sé que un día usted quiere cumplir con un llamado de Dios, porque como le digo, usted no es un cristiano promedio, usted ya es alguien más que ha entendido el llamado de Dios. Entonces hay varias traducciones, ya lo dijimos, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, hay Biblias para jóvenes, Biblias en inglés, en los que hablan inglés, también hay muchas versiones en inglés. Y ahorita también, si usted se ha dado cuenta, cuando busca en una aplicación en la Biblia, las Biblias, y ya nomás le ponen ahí qué traducción quiere mirar, y nomás le desliza así y aparecen un montón que pues no sabe ni cuál escoger. Entonces, pues en mi caso a mí me apasiona la Valera. Tiene un lenguaje, quizás no es un actual, pero tiene un lenguaje muy exquisito. Según los que escribieron la Biblia y todos los que enseñan teología, es una de las Biblias que se apega más a las traducciones originales, a los manuscritos originales del griego y de las otras lenguas en que fue escrita la palabra de Dios. Si hay algunas diferencias entre otras versiones, y a veces yo he comparado algunas y cuando lo lees, muchas de las veces lo que hacen otras traducciones es tratar de facilitar el entendimiento y para que usted pueda saber cómo es que el autor quiere expresar cierto mensaje, y en otras traducciones como que se pierde un poquito el sentido general, lo que realmente significa. Una de ellas, yo le voy a dar un ejemplo ahorita en la definición de fe. En la definición de fe que está en el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 11, hay una palabra muy clave que dice convicción. En otras versiones no aparece esa palabra. Entonces esa palabra es bien clave, porque dice que es la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza que de lo que se espera, pero dice la convicción de lo que no se ve. Hay una convicción que va a pasar, que Dios te da a ti la convicción, y eso te aumenta tu fe. Eso es la fe. Entonces en otra versión yo no encuentro esa le quitan esa palabra, pero le digo, hay otras cosas que le va a ser muy útil. Es otras versiones. También va a necesitar una concordancia exhaustiva. Dice, es la que enumera el uso de cada palabra de la Biblia y da todas las referencias donde esa palabra aparece. Ese es un libro muy grandote. Yo no la tengo, ese libro. Tengo unas más pequeñas. Y dice aquí, la única disponible es de James Strong. Esa tiene mucho material. Es un material que tiene muchos recursos,
habla ahí de dónde, de qué palabra viene, del griego, que si del latín, sus raíces. Bueno, no vamos a hablar de todo eso de etimología, pero ahí te dice de dónde viene, porque se escribió, cómo se escribe y todo, y te da referencia de lo que significa la palabra, lo que en ese entonces, en esa cultura, se estaba viviendo, lo que significaba. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que si usted hace esa inversión, lo está haciendo por una buena causa, lo está haciendo lo está invirtiendo para usted mismo. Un diccionario bíblico también es el que explica muchas de las palabras, temas, costumbres y tradiciones de la Biblia. También proporciona información histórica, geográfica, cultural y arqueológica. El diccionario bíblico. Usted va a encontrar ahí también muchas palabras acerca, y como dice ahí, costumbres, qué es lo que se vivía en ese tiempo. Cuando usted lee, por ejemplo, un texto en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan da ese mensaje acerca a las iglesias, ahí habla del colirio, unge tus ojos con colirio, y les da el consejo a las iglesias, y él enseña de acuerdo a lo que se usaba en ese tiempo. Amén. Y lo que, por ejemplo, producían en ciertas ciudades. Ahí el apóstol Pablo hace referencia al colirio, que era un producto que se producía en esa ciudad a donde él estaba dando ese mensaje a la iglesia que se encontraba en ese lugar. Ahí se acaba, ¿verdad? También se recomiendan los siguientes diccionarios: Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Ahí está eso todo lo tiene en su libro también, así que usted, como le digo, puede acceder a alguna de estos recursos. El Diccionario Bíblico Arqueológico, Mundo Hispano, Casa Bautista, Nuevo Diccionario Bíblico, todo esto. Un manual bíblico. Un manual bíblico, dice, es una herramienta, es una combinación de una enciclopedia y un comentario en forma concisa. Se usa para obtener referencia rápida mientras lee a través de un libro particular de la Biblia. También está Estudio de Palabras. Es una buena edición de Estudio de Palabras. Le dará siguiente información: la raíz del significado de la palabra hebrea o griega. Hay libros que también traen las raíces griegas y hebreas, y ahí está lo que dice su etimología. Y pues ahí también tiene algunos de los más recomendados. Como le digo, todo está en el libro para que usted lo pueda los pueda ir viendo, y algunos de esos, no quiere decir que se los compre todos, ¿verdad? Bueno, si quiere comprar alguno de estos, tiene que hacer el esfuerzo y tener todos estos materiales para que usted pueda sacar un buen provecho de esta clase y pueda ser un estudiante más sistemático, más disciplinado. Yo también cuando estaba leyendo el libro, pues me retó porque yo sé que cada uno de nosotros tiene una manera diferente de estudiar la Biblia. Mas, sin embargo, yo me siento comprometido, no solamente como alguien que les está compartiendo este libro, sino que también quiero ser mejor todavía en cuanto al servicio del Señor, en que yo sé muy bien que si yo me preparo más, esto a mí una vez yo lo escuché y se me quedó: Dios te va a usar de la manera en cómo tú te prepares. Si te preparas más, pues Dios te va a usar más. Si dices, no, yo nomás quiero llegar hasta acá, o nomás quiero estudiar esto, hasta ese nivel Dios te va a usar. Entonces, si usted ha logrado comprender quién era Pablo, Dios lo usó de una manera tan poderosa, tan grande, que logró escribir casi la mayor parte del Nuevo Testamento. 16 epístolas escribió, casi es la mayor parte de todo el Nuevo Testamento. Y si usted ha leído todas las escrituras de Pablo, yo me quedo, ¿cómo le puedo decir? Helado, me quedo anonadado, como dicen algunos, me quedo sin palabras, porque él era un hombre bien preparado. Aparte de que él conocía la ley, era un hombre celoso de la ley,
él también era un hombre muy preparado en muchas disciplinas. Y yo cuando leo sus escritos, sí me quedo, pero como le digo, haz de cuenta que yo no soy nadie, soy solamente ahí en la suela de su zapato. Pero si usted se prepara, Dios lo va a usar en la manera que usted se prepare. Y yo le animo, así como yo estoy animado, ahora sí me voy a meter aquí a aplicar algunos de estos métodos y crecer más. Yo quiero crecer más, yo quiero ser un mejor exponente de la palabra de Dios. Y quiero ser, como le vuelvo a decir, un buen discípulo de Jesús. Amén. También están los comentarios bíblicos. Un comentario bíblico es, tú lees, por ejemplo, este libro es un comentario bíblico y tú lees un texto ahí que, por ejemplo, un texto bíblico donde no tienes mucho, como que no sabes qué es lo que quiere decir. Entonces tú vas a ese comentario bíblico y buscas ahí las palabras claves y ahí va a aparecer el texto y te va a decir, esto es lo que quiere decir. Es un comentario del autor que dice, esto es lo que yo estoy interpretando de la palabra de Dios. Son los comentarios. Dice, es una colección de notas explicativas e interpretaciones del texto de un libro en particular de la Biblia. Su propósito es explicar el mensaje bíblico. Amén. ¿Qué es lo que el autor quería dar a entender cuando escribió ese texto o ese pasaje o ese libro? Eso es lo que es un comentario bíblico. Dice, algunos buenos y económicos. Bueno, como le digo, va a haber de precios. Usted los puede encontrar en línea también. Aquí también tenemos biblioteca. Ya no está la biblioteca. Sí. Sí, con Brenda. Sí, hay una biblioteca donde usted puede buscar ahí este tipo de herramientas. Quizás usted va a decir que son un montón de libros, ¿verdad? Y así es un montón, pero pues ahí dieron una lista con diferentes autores. No quiere decir que se los compre todos. Ahí está la lista de los que puede necesitar, de los más recomendados. Entonces, pero pues vale la pena, y si usted se compromete, déjeme decirle que no va a faltar también que alguien le regale un libro, porque Dios es así. Dios es tan hermoso que Dios te facilita las cosas. Dios le pone en el corazón a cierta persona de regalarte un libro, y cuando te das cuenta es un libro que tú estabas buscando, un libro que estabas necesitando. Entonces aquí está hablando de alguien que algún día va a ser un predicador. Dice, tienes que tener en cuenta que un día a lo mejor te vas a encontrar en la posición en donde tú vas a enseñar la palabra de Dios, y cuando tú tengas de dónde agarrar recursos, se te va a hacer más fácil para presentar o para hacer un estudio, un sermón. Pero que, como le vuelvo a repetir, no es el fin de la clase, sino que tenemos que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a comenzar. Y era necesario establecer lo que es el principio fundamental de lo que es un estudio bíblico. ¿Cuál es lo más importante? Que dijimos que es que aplicar lo que dice el texto a nuestras vidas. Entonces aquí el primer método de estudio bíblico es el devocional. Y como la palabra lo dice, es devocional. Es parecido a devocional. ¿Cuántos tienen un devocional hoy en día? El devocional es el tiempo que tú vas a pasar con Dios, cuando vas a pasar en oración con Él, buscando su presencia, adorándole, y entonces tú lees una parte de la palabra de Dios y empiezas le pides a Dios que te ilumine, que te muestre qué es lo que tú quieres, qué es lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Entonces aquí dice, este método implica tomar un pasaje de la Biblia extenso o breve y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su vida de una manera tan personal que sea práctica y posible. ¿Amén? ¿Está entendible?
Dice, a David se le conocía como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él aplicaba la palabra a su vida y practicaba lo que sabía. Más bien, él vivía una vida de acuerdo al corazón de Dios. Significa que él conocía las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando David estaba en escena, simplemente no existía el Nuevo Testamento, solamente tenían lo que era el Torá y los profetas. No, el Torá, ellos tenían el Torá, porque acuérdense que David es un personaje que todavía no venían los profetas. Es cuando cuando empezaron la era de los reyes, y ya después vinieron la era de los profetas. Entonces todavía no se había escrito todo ese tipo de libros, pero él conocía lo que era el Torá, porque ese libro se le había dado a la revelación a Moisés. Entonces, pero él conocía lo que decía el Torá. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia que están en el Nuevo Testamento. Entonces él aplicaba lo que él sabía. Entonces si nosotros aplicamos la palabra de Dios, entre más apliquemos la palabra de Dios, vamos a ser más semejantes como a Jesús, que es el propósito número 1 por el cual Dios quiere que leamos la palabra. De esa manera es como nosotros vamos a tener una relación muy personal, muy íntima con Dios. Cuando nosotros apliquemos la palabra de Dios, eso nos va a llevar a que nuestra vida va a pasar por unos cambios. Van a ser cambios muy drásticos, porque vas a dejar de ser la persona que eras antes y te vas a ir asemejando más a Jesús. Entonces esa tiene que ser la meta de todo creyente, de todo cristiano, que un día tenemos que asemejarnos y alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces David escribió: me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Él meditaba cómo estaba conduciendo. Dice cuál era su conducta. Dice: me he dado prisa, no he retardado en poner en práctica tus mandamientos. Vamos a leer lo que dice eso en la versión Reina Valera, en el capítulo Salmo 119, capítulo 51. Dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Estaba él diciendo que él se examinaba a sí mismo, qué es lo que estaba haciendo, si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Y hay cosas que somos seres humanos. David era un ser humano y él reconocía cuando él hacía mal. Dice que él volvía a sus pasos y enderezaba sus pasos. Y así en la Biblia hay muchos textos cuando David habla de cómo él cómo se examinaba, él examinaba sus pensamientos. Hay textos así, si usted los ha leído, donde dice: examíname Dios. Le pedía a Dios que le examinara. Dice: examíname Dios y conoce mis pensamientos. Dice: y ve si en mí hay camino de rectitud. Si no hay camino de rectitud, él decía: guíame por el camino eterno. Y cosas así. Cuando él cometió pecado, cuando cometió asesinato, adulterio, ¿qué le dijo al Señor? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero primeramente le pidió perdón a Dios. Le dijo: Señor, ten piedad de mí, perdóname mis rebeliones, perdóname mis pecados. Dice, y así, si usted ha leído el Salmo 51, él se arrepentía y entonces le pedía a Dios que lo restaurara. Entonces muchas de las veces él siempre se examinaba, y eso es lo que Dios nos pide, que examinemos nuestras conductas. Tenemos que ser como David, que aplicaba la palabra de Dios. Dice: no me he retardado en poner en práctica tus mandamientos. Entonces eso es lo más importante, poner en práctica. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? No tan solamente ser oidores, sino hacedores de mi palabra.
Ok, vamos a seguir. Y aquí vamos a mirar los 4 pasos para una aplicación práctica. La aplicación de la palabra de Dios, de cualquier texto que usted va a leer o de cualquier texto que usted va a estudiar. Entonces dice aquí el primero, ore que pueda aplicar ese pasaje. Tenemos que orar primeramente a Dios. Señor, como usted se dirija al Señor, como usted se acerca a Él, como usted le hable a Él, le pide, ayúdame, ¿qué es lo que quieres enseñarme aquí? ¿Qué es, cómo yo puedo hacer que esto transforme mi corazón? ¿Cómo yo puedo aplicar esto? Entonces, en el segundo punto dice, medite en los versículos que escogió para estudiar. Si usted se acuerda de la palabra que está en Josué, donde él dijo, donde Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer, dice, conforme a todo lo que en él está escrito. Y después ya viene el resultado de hacer esas cosas. Entonces está hablando de una palabra muy clave también aquí, es meditar. Entonces cuando usted va a llevar a cabo este método de estudio bíblico, el devocional, primero tiene que orar para que pueda aplicar ese pasaje. El segundo es meditar en los versículos que escogió para estudiar. La palabra meditar, siempre han usado este ejemplo, y pues yo también lo voy a usar. No sé si usted ha visto alguna vez las vacas, si a lo mejor nunca, pero si no lo ha visto, una vaca enseñaba yo no conozco muy bien el proceso de la digestión del comer de una vaca, pero en lo que he aprendido, en lo que nos han enseñado, que tiene 3 estómagos, perdón. Entonces dice que la vaca primero va, si lo llevan a campo abierto, a los pastizales, pues empieza a ingerir el pasto y se lo mastica y después dice que se lo traga. A lo mejor no lo mastica bien, yo no sé, no enseñan muy bien todo lo que es el proceso de la digestión de la vaca, pero dice que después va y la vaca y se reposa en cierto lugar donde haya sombra, o si no hay sombra, pues donde sea. Dice que va y se recuesta, y después, si usted ha mirado a las vacas, nomás se la pasan como masticando, mostrando la lengua, ¿verdad? Entonces dice que después vuelven a repetir o vuelven a regresar el alimento y otra vez la vuelven a masticar, y así, y una vez más la vuelven a ingerir, la vuelven a pasar, y otra vez hacen ese proceso 3 veces. Entonces ese es como Dios quiere que nosotros llevemos a cabo la meditación. Es llevar un pasaje a Dios, de lo que tú quieras estudiar, y tú lees un pasaje de la Biblia, o cuando estás leyendo un pasaje y de repente dices, pues qué es lo que quiso decir aquí Dios, qué es lo que quiso decir el autor, y tú te empiezas a meditar ahí, empiezas a poner el texto en tu mente, empiezas a escudriñar y examinar cada palabra. O sea, ese tiene que ser el método, como tú vas a empezar a descubrir lo que Dios quiere que tú aprendas, y lo que Dios quiere que tú hagas es meditar el texto. Entonces vamos a, por ejemplo, yo voy a buscar aquí un texto y vamos a hacer ese proceso de meditación. Tú lees, por ejemplo, aquí, voy a aquí abrir en el libro de Corintios. Voy a leer el texto. A ver. Pues hay muchos. Aquí dice, vamos a leer que dice, que creo que usted se lo sabe de memoria. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Bueno, nomás ahí vamos a estudiar ese texto ahí rápido.
ya tú leíste el texto y al principio a lo mejor no le entendiste. A lo mejor tú no eres un granjero, ¿cómo se le puede decir? Un campesino, uno que sabe de siembra. No sabes el proceso de lo que es la siembra y la cosecha, el proceso que se lleva para que una semilla produzca crezca y produzca después un fruto. Entonces, pero es ahí donde tú empiezas a escudriñar el texto, lo empiezas a leer, lo vuelves a leer, tienes que volver a leer. Ok, no le entendí, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a leer el texto y dice otra vez: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ya pues empiezas, y así es como empiezas como a relacionar las palabras, y ya empiezas a tomar en cuenta ciertas palabras. En este caso aquí empieza con la palabra ¿qué? Sembrar. Está hablando de sembrar. Entonces, como yo le vuelvo a repetir, si usted no tiene el conocimiento de lo que es sembrar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar en un diccionario qué es lo que significa la palabra sembrar. Pero si ya tiene el conocimiento, ok, sembrar puede ser cualquier tipo de semilla. ¿Me explico? Entonces, aquí usted puede interpretar de esa manera el texto. Ok, se está refiriendo a algún tipo de fruto, algún tipo de semilla. Entonces dice, ok, está hablando de sembrar. Después, ¿qué dice el texto? Escasamente, está hablando de la forma como lo está haciendo, de qué manera está haciendo la siembra. Está hablando de una cantidad. Amén. Está hablando de una cantidad, ¿cómo lo está haciendo? Dice escasamente. ¿Qué significa escasamente? Simplemente dijo, no, pues nomás tengo aquí 3 semillitas y es lo que quiero sembrar. Pero más sin embargo hay personas que dicen, no, yo tengo un costal, yo lo voy a sembrar todo, y más si tiene la tierra, ¿verdad? A lo mejor la persona que sembró escasamente nada más tiene a lo mejor un pequeño terrenito ahí, una parcelita, pues se entiende que él lo hizo de esa manera porque nada más tenía un terreno pequeñito. Pero hay ciertas personas que tienen sus hectáreas y nomás va a sembrar ahí 1 metro cuadrado, está siendo escaso. ¿Me explico? Yo estoy haciendo aquí el ejemplo de cómo estamos meditando el texto. Entonces, primero entendió que era la palabra sembrar para los que no entendían. Entonces, pero si ya lo entendemos, nos seguimos con lo que sigue. Y entonces estamos ahí, ¿cómo que sembrar escasamente? Hay gente que siembra escasamente y uno está ahí con el Señor ahí. Y es así como estamos meditando. Y después sigue la otra parte, dice, también segará escasamente. Aquí entonces habla del resultado. Si sembró escasamente, ¿cuál es el resultado? Que va a cosechar, que va a levantar escasamente. Si sembró tres semillas de frijol, pues va a cosechar. ¿Cuánto puede haber cosechado ahí? No tengo yo el dato exacto de cuánto da una matita de frijol, pero posiblemente hay un pequeño puño de granos, y esto, ni 1 kilo de frijoles va a cosechar. ¿Me explico? Pero más sin embargo, el que sembró toda su hectárea tiene la posibilidad de sembrar abundantemente. Usted ya puede notar el resultado. Entonces ya me adelanté. Dice, y el que siembra generosamente también segará. Entonces aquí estamos hablando ya de una cantidad mayor. La palabra generosidad, usted puede entenderlo, que se trata de una persona que es dadivosa, que no se mide, o sea, pues generoso es. Entonces, bueno, yo estoy diciendo porque ya entendemos ciertas palabras, ¿verdad? Entonces llevamos ese texto a la mente y le pedimos, Señor, ¿qué quieres decir aquí? Ok, ya hicimos la contraparte de entender el texto en una manera literal, pero ahora en lo espiritual. ¿Qué es lo que Dios te quiere hablar? ¿Me explico? Entonces es ahí donde a lo mejor todavía no vas a encontrar mucha luz. A lo mejor ahorita tú ya lo entiendes porque ya muchas veces hemos leído este texto cuando nos hablan de los diezmos y de las ofrendas. Amén. Entonces sabemos que está hablando de una siembra ¿qué? Espiritual. Y también puede ser una siembra ¿qué? Emocional. Cuando tú vas con una persona y vas, y si está pasando por problemas, tú vas y
y le das consuelo, le das palabras de ánimo, de fe, de fortaleza, estás haciendo una siembra. Entonces, esta ya es una manera de cómo yo interpreté aquí hice una interpretación, pero todavía no he hecho una aplicación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a ser la aplicación? Ok, Dios quiere que yo sea, ¿qué tipo de sembrador quiere que Dios sea yo? ¿Y qué tipo de sembrador yo quiero ser? ¿Me explico? Entonces, yo quiero ser el que siembra. Si tengo la oportunidad de ser un sembrador generoso, ¿qué voy a escoger yo? ¿Qué vas a escoger tú? Entonces, la aplicación, ¿qué va a ser? Si Dios te está pidiendo que seas un sembrador generoso en la obra de Dios, ¿qué vas a empezar a hacer? Tu aplicación es, ok, Señor, el siguiente domingo yo voy a ir y voy a poner una siembra para tu reino. Entonces tú tienes que llevarlo a la práctica. Una vez que tú vas y lo llevas a la práctica, entonces tienes que esperar el resultado. ¿Me explico? Entonces yo ya lo llevé a la práctica, pero primero tuve que entender lo que dice el texto. Lo medité y hasta que después a lo mejor aquí en este método de estudio bíblico nos dice que tenemos que escribir la aplicación. Aquí en su libro, ahorita antes de terminar, vamos a mirar cómo están unas formas ahí donde usted puede, y vamos a dejar tarea para que cada uno de nosotros haga un método de estudio devocional. Y ahí están, como le digo, si no tiene todas las herramientas, puede, otra vez volviendo a la tecnología, usted puede acudir ahí al que supuestamente lo sabe todo, ¿verdad? Pero no lo sabe todo, porque hay un Dios que lo sabe todo. Pero ahí en el internet usted puede accesar a muchos recursos también. Ahí tiene usted muchos recursos, sí. Usted puede ahí acudir a comentarios, a diccionarios bíblicos, ya están también ahí a la mano. Entonces, a lo mejor ya no tiene que comprar también, pero como le digo, tiene que hacer buen uso de la tecnología. Entonces, y va a completar lo que dice allí en esas formas. Ok, entonces, a ver, vamos a mirar. Y el cuarto es, ¿qué dice aquí? Ahí está. Memorice un versículo clave de su estudio. En este caso hicimos este ejemplo, ahí hay otros ejemplos, también están en el libro. Y también pues en este caso, ¿cuál va a ser el texto que veo memorizar? Pues el mismo texto es lo que me pide que memorice. El que siembra escasamente, escasamente segará, mas el que siembra generosamente, generosamente segará. Es un texto que no es muy difícil de aprenderse. Entonces tenemos que memorizarnos ese texto, y una vez cuando se llegue el momento de poner de aplicar lo aprendido, pues vas a estar en esta situación donde ya hacen el llamado para sembrar, o no necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia donde tú tienes que hacer una siembra. A lo mejor por ahí se presentó una necesidad, un vecino, algún hermano, y Dios te va a poner a prueba y va a decir, ok, aquí está una necesidad, y te va a poner a prueba y te va a poner en tu corazón el ir a hacer una siembra. Y siempre va a estar la otra parte en que tú vas a decir, esto será de Dios, no será de Dios. Entonces, y muchas de las veces como seres humanos va a estar eso en el corazón de que si lo hago o no lo hago. Pero si tú quieres crecer, si tú quieres obedecer a Dios, si quieres ser un discípulo de Jesús y quieres ser más como Jesús, tienes que llevar a cabo la aplicación, y tienes, ok, voy a ir y voy a ayudar a esta persona, voy a sembrarle esto, le voy a ayudar con esto. A lo mejor, como le digo, no tiene que ser algo material, tiene que ser, puede ser en lo espiritual, un consuelo ahí, una palabra de ánimo, de aliento, y usted está llevando a cabo la aplicación de lo aprendido. Entonces, memorizar el versículo. Dice, si no aplicamos las revelaciones que Dios nos da, nos volveremos espiritualmente insensibles y nos volvemos torpes a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí está, la aplicación de la palabra es vital y necesaria para nuestra salud espiritual, crecimiento y madurez cristiana. Y aquí dice llenar el formulario de estudio bíblico. ¿Todos traen su libro?
y este ya es el número 2. Aquí le vamos a parar y vamos a, de aquí, en los siguientes métodos vamos a tratar de hacerlo más práctico, así que aquí vamos a hacer así como lo hicimos ahorita con un texto, que se empieza de lo más básico, de lo más fácil, como el método de estudio devocional es llevar a cabo como un tipo de devocional. Entonces tenemos en la parte final de cada método ahí, y aquí también usted va a mirar que hay una tarea. No lo tiene que hacer todo, puede hacer 2 o 1, pero el objetivo es de que nosotros empecemos a desarrollar cualquiera de estos tipos de métodos. Entonces, allí está, dice el Salmo 15, el Salmo 34, el Romanos 12, Primera Tesalonicenses 5, 12, 22 y Primera de Juan 4. Son casi por lo regular son capítulos enteros. Entonces puede llenar el formulario que está en la página hasta la última página del método de estudio, es el 42. Entonces aquí está el formulario y usted puede mirar antes página 42. Entonces aquí también tiene unos ejemplos, ya está aquí antes de ese formulario vacío, aquí está algunos ejemplos que ya están llenos. Usted puede estudiar esos para que se dé una idea de cómo lo hizo ahí el autor, y después usted puede hacer con algunos de los textos que están ahí de tarea. Usted lo puede hacer con uno, es suficiente, pues nomás tenemos una hoja ahí. Si lo quiere hacer en su cuaderno, usted también lo puede hacer en su cuaderno, y el miércoles que vengamos aquí, pues vamos a darle un repaso, y vamos a seguir con los otros métodos de estudio bíblico. Son 12, el que sigue es el método de estudio bíblico de resumen de capítulos, ya está hablando de un capítulo entero. Entonces hasta aquí vamos a parar y vamos a dar gracias al Señor, y vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque eres bueno, porque tú nos has guardado, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido tomar esta clase. Te pedimos que sigas poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad, de aprender más, de llevar a la práctica tu palabra, que es el principal objetivo, Dios, por el cual nos has dado tu palabra, de aplicar, Señor, todas tus enseñanzas, todos tus mandamientos, para que podamos crecer, Señor, como la estatura del varón perfecto, que podamos ser semejantes a Jesús, y para que nuestra relación contigo, Señor, sea saludable, que podamos tener una relación íntima contigo, bendito Dios, y que también podamos, Señor, ser discípulos de Jesús y discipular a otros también. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de tus hijos, de cada alumno, de cada oyente, de todos aquellos que nos vieron por el internet, por los diferentes medios sociales. Te pido que estés con ellos, que los bendigas y que les guardes, Señor, y que les des salud en el nombre de Jesús. Amén.